Si lo que buscas es conocer la historia completa de los misterios más altos, permanece aquí hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es un relato inventado ni una metáfora sin peso. Es un llamado, un movimiento invisible que empezó en el mismo instante en que llegaste a este espacio. Quizá pienses que llegaste por curiosidad, pero tu alma sabe que no hay casualidad en este encuentro. Estás aquí porque una parte de ti ya empezó a recordar, y ese recuerdo se activa no con palabras, sino con vibración. Respira hondo, siente el aire entrar y salir, y nota cómo algo se reorganiza dentro de ti, como si una puerta que siempre estuvo cerrada comenzara a abrirse en silencio. Cuando pronunciamos el nombre de Thoth, no hablamos de un personaje perdido en la arena de los mitos, sino de una inteligencia que sigue viva, una presencia que ha atravesado culturas y épocas para sostener una verdad imposible de borrar. Los antiguos lo representaban con cabeza de ibis, ese ave que camina entre el lodo y el cielo, entre lo denso y lo ligero. Y esa imagen es un símbolo de lo que Thoth siempre fue, un mensajero entre dimensiones, un guardián de códigos que no se transmiten con tinta, sino con vibración. Cada enseñanza suya fue una clave, una geometría viva destinada a despertar en aquel que estuviera listo la memoria de lo eterno. Detente un momento y pregúntate por qué ciertos símbolos arcaicos todavía te estremecen. ¿Por qué frases como "así como es arriba", "es abajo" te generan una resonancia difícil de explicar? ¿O por qué nombres como Hermes, Tauti o Enoch despiertan en ti una familiaridad extraña, aunque nunca los hayas estudiado? No es casualidad, es la memoria ancestral latiendo en tu campo, el eco de una verdad que no llega a través de la lógica, sino de esa parte de ti que nunca olvidó del todo. Porque lo que Thoth ofrecía no eran milagros espectaculares ni discursos para multitudes, eran susurros, pistas sembradas como semillas en la mente del atento, esperando que alguien, en el silencio, las activara. Sus escritos, como la tabla esmeralda, no fueron concebidos para ser entendidos como filosofía fría, sino como un mapa vibratorio. Cada palabra era un compás, cada línea un sendero hacia lo invisible. Cuando leemos "el todo es mente", no se trata de una abstracción intelectual, sino de una estructura viva. Todo lo que llamas realidad no es más que un pensamiento sostenido en vibración continua. Y si tú formas parte de ese todo, entonces tu propia mente participa en el acto de crear la trama del mundo. Esa sola idea basta para derrumbar la ilusión de que eres víctima del azar. Comprender que tu interior y el exterior se reflejan es recuperar la soberanía que durante siglos te intentaron arrebatar. Pero esa soberanía incomodaba. Los poderes que se erigieron sobre coronas, templos o tronos sabían que el verdadero poder no estaba en las armas ni en el oro, sino en la mirada de un ser que había despertado. Una sola persona consciente bastaba para desarmar la maquinaria del control, porque esa mirada no podía ser dominada. Por eso, el conocimiento comenzó a ser distorsionado. No lo destruyeron. Lo enterraron bajo capas de símbolos y dogmas. Lo vaciaron de vida. Lo disfrazaron de religión. Lo convirtieron en frase hueca. Como es arriba, es abajo dejó de ser un código de creación para transformarse en una consigna repetida sin alma. Y sin embargo, el código nunca desapareció. Siguió latiendo, esperando el instante de ser redescubierto por quienes pudieran sostener su frecuencia. Hoy ese instante está sucediendo, no en templos de piedra ni en ritos secretos, sino aquí, en tu respiración, en tu silencio, en la vibración que comienza a moverse cuando dejas de correr hacia afuera y giras tu atención hacia adentro.
No necesitas pruebas externas. Basta con que cierres los ojos por un momento y notes cómo el tiempo se ralentiza, cómo el aire se vuelve más denso, cómo algo invisible te observa y te acompaña. Eso es el inicio de la visión antes de la forma. Una visión que no depende de tus ojos físicos, sino de un centro de conciencia que se abre cuando entras en presencia. Todd lo llamó el ojo oculto, y muchos hoy lo nombran la glándula pineal. Pero más allá de la biología, lo que importa es su función como portal. No se abre con fórmulas ni con fuerza, se abre con silencio. Cuanto más ruido llevas dentro, más cerrado permanece. Cuanto más te entregas a la quietud, más despierta. Este no es un secreto guardado para unos pocos. Es un recordatorio de lo que siempre estuvo disponible. Y en este preciso momento, mientras escuchas, mientras respiras, esa vibración empieza a reconocerte. No esperes un fogonazo extraordinario. La activación no grita, susurra. Es como mirar la misma calle, las mismas personas, el mismo cielo, y notar que algo cambió, que detrás de cada forma palpita una capa invisible que siempre estuvo allí. Ese es el umbral que separa lo superficial de lo profundo, lo aparente de lo real. Cruzas ese umbral no por voluntad de otro, sino por la tuya, y al cruzarlo, descubres que Todd nunca vino a darte respuestas definitivas. Vino a devolverte las preguntas correctas, no para convertirte en seguidor, sino en buscador. Así que permanece, no apagues, no huyas, porque lo que está emergiendo no es un conocimiento para acumular, es una vibración para reconocer. Has empezado a sentirlo, y ese sentir es la verdadera clave. Ahora respira una vez más y ancla en ti la certeza de que no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque ha llegado el momento de recordar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a sostener la mirada que atraviesa el velo? Cuando pronunciamos el nombre de Todd, no estamos evocando a una estatua inmóvil perdida en los templos del desierto, sino a una conciencia que ha atravesado culturas y eras, adoptando diferentes nombres: Hermes, Tauti, Enoc, y sin embargo siempre con la misma esencia, la de ser guardián de un conocimiento que no se transmite con tinta ni con piedra, sino con vibración. Imagina por un momento la figura del ibis que hunde sus patas en el barro y al mismo tiempo alza el cuello hacia el cielo. Esa ave capaz de caminar entre mundos, símbolo perfecto de lo que Todd representa, un mensajero entre dimensiones, un traductor del lenguaje invisible al signo visible, un escriba que no registraba acontecimientos externos, sino los ritmos ocultos del alma. Y así como el ibis no pertenece enteramente a la tierra ni al aire, Todd tampoco pertenece al pasado ni al presente. Su presencia es un pulso que sigue latiendo en cada mirada que se detiene en silencio y en cada respiración que se hace consciente. Lo que nos llega de él no son dogmas acabados, sino claves, huellas de un código que espera ser recordado. Y ese código se siente más que se entiende. La tabla esmeralda, tantas veces discutida en libros y academias, no es un acertijo lógico, es un mapa vibratorio, un conjunto de frases que al contemplarlas con presencia abren en el interior un estado distinto de percepción. El todo es mente. No es una teoría filosófica, es la constatación de que todo lo que llamamos real es pensamiento vibrando en continuo movimiento, y que tú, al formar parte de ese todo, no eres un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación. Este principio parece abstracto hasta que recuerdas cuántas veces una idea cargada de emoción ha cambiado tu rumbo, o cuántas veces una convicción profunda ha hecho que la realidad exterior se doblegue para responderte. Allí,
En esas pequeñas pruebas cotidianas se asoma la grandeza de lo que Todd susurraba a los iniciados. Él nunca buscó multitudes ni seguidores. Sabía que la verdad solo puede ser reconocida, no impuesta. Por eso dejó pistas como semillas ocultas en mitos y símbolos, esperando que alguien, en el momento oportuno, con la vibración adecuada, las hiciera germinar. Y quizá eso está ocurriendo ahora en ti, en este instante en que escuchas y algo dentro se acomoda, como si una memoria olvidada comenzara a emerger sin necesidad de palabras, porque su enseñanza no fue nunca un espectáculo, fue un susurro constante atravesando los siglos, una corriente subterránea que nunca dejó de fluir y que se manifiesta cada vez que alguien se detiene lo suficiente para escuchar. Quienes en Egipto lo llamaban escriba de los dioses, no se referían a que él dictara destinos como un juez caprichoso, sino a que sabía leer la música secreta de la existencia, los ciclos invisibles que marcan cada respiración, cada latido, cada decisión. Para él el tiempo no era el de los relojes, era el ritmo interno de la conciencia, y al nombrarlo, al inscribirlo en geometrías y símbolos, recordaba a los hombres que su vida también formaba parte de una partitura mayor. Comprender esto es comprender que nada de lo que haces se pierde, todo vibra y todo retorna, y en esa red de resonancias está inscrito tu camino. Y sin embargo, lo que para algunos era luz y liberación, para otros representaba un peligro, porque una mirada que despierta ya no se puede controlar. Un ser humano que recuerda que lo exterior refleja lo interior ya no necesita mediadores. Allí radica la incomodidad que llevó a los poderosos de su tiempo a distorsionar el mensaje, a ocultarlo bajo capas de dogma, a transformar la vibración en creencia rígida. Y es hacia esa historia de ocultamiento y de silenciamiento a donde nos dirigimos ahora. Porque entender cómo se veló ese conocimiento es también empezar a liberarlo dentro de ti. Fue en el momento en que la enseñanza de Thoth vibraba todavía en los templos y en los cuerpos de los iniciados, transmitida de boca a oído, de aliento a aliento, que comenzó a gestarse la gran distorsión. No había necesidad de libros, porque la transmisión era fuego vivo, una llama que encendía solo donde encontraba la madera seca de un corazón dispuesto. Pero esa llama libre incomodaba a quienes habían hecho del poder externo su trono. No temían a las palabras, temían a lo que esas palabras despertaban. Porque un hombre que recordaba que lo de arriba es igual a lo de abajo, ya no se inclinaba ante coronas ni ante sacerdotes. Entendía que el verdadero templo era su conciencia y que el verdadero altar era su silencio. Y entonces, lo inevitable sucedió. Empezaron a sellar ese conocimiento, no destruyéndolo, sino enterrándolo bajo capas de interpretación interesada. La frase, como es arriba, es abajo, se convirtió en lema vacío repetido sin comprender, cuando en realidad era un código vibratorio, un mapa del tejido de la realidad. Lo que ocurre en el plano sutil refleja su imagen en la materia, y lo que se transforma dentro encuentra su eco afuera. Imagina lo peligroso que resultaba para un sistema de control que los hombres comprendieran que podían alterar su mundo transformando su interior. Esa sola comprensión derribaba estructuras de dominación erigidas durante siglos. Por eso, lo que una vez fue clave de libertad se volvió dogma. Lo que fue práctica viva se transformó en rito hueco. Y lo que fue expansión se convirtió en herramienta de control. Los símbolos, que antes eran puertas vibracionales, se transformaron en adorno para templos institucionalizados. Los mitos, que escondían geometrías sagradas y mapas de conciencia,
se disfrazaron de cuentos moralistas. El conocimiento que liberaba se tornó en doctrina que limitaba, y lo más sutil, comenzaron a separar al hombre de sí mismo, a convencerlo de que necesitaba mediadores para acceder a lo divino, que sólo a través de jerarquías y rituales externos podría alcanzar lo sagrado. Así se cortó el puente interior y la humanidad olvidó que siempre había tenido acceso directo a esa corriente de sabiduría. Pero el conocimiento no muere, simplemente se esconde, se repliega en símbolos, en manuscritos escondidos, en tradiciones que parecían marginales. La tabla esmeralda fue estudiada como si fuera un acertijo lógico, cuando en realidad latía como un organismo vivo que se activa solo en presencia plena. Los que aún sabían guardaron el secreto en geometrías, en catedrales, en las proporciones del arte, en los números de la música, esperando que en algún tiempo futuro los ojos correctos volvieran a reconocerlo. Y tal vez ese tiempo es ahora, porque cada vez más almas sienten que lo que se les enseñó no basta, que hay algo más profundo vibrando detrás de las formas. El precio del olvido fue alto. La humanidad aprendió a confiar más en las instituciones que en su propia percepción, más en la voz de un sistema que en la intuición de su espíritu. Y sin embargo, en los momentos de silencio, en los sueños lúcidos, en los destellos repentinos de comprensión, el eco de aquella verdad nunca dejó de llamar, porque el olvido no es aniquilación, es simplemente un velo, y los velos, tarde o temprano, caen. Ahora, cuando miras alrededor y sientes que la realidad se tambalea, que lo sólido parece resquebrajarse, no es caos sin sentido. Es el mismo movimiento que en la antigüedad llevó a ocultar el conocimiento, repitiéndose, pero en sentido inverso. Lo que fue sepultado comienza a resurgir, y no regresa a través de templos de piedra, sino a través de ti, de tu cuerpo que vuelve a escuchar, de tu conciencia que se abre a la vibración, de tu vida que empieza a reconocer que siempre ha estado reflejando tu estado interior. Y si hasta aquí hemos visto cómo la llama fue apagada en apariencia, ahora necesitamos adentrarnos en otra dimensión aún más profunda, la del lenguaje secreto del cuerpo. Ese espejo sagrado donde la conciencia graba todo lo que la mente olvida, el lugar donde la vibración se convierte en carne y donde la enfermedad no es enemigo, sino un mensaje cifrado de la propia alma. Porque allí, en lo más íntimo de ti, el conocimiento que intentaron borrar sigue esperando ser escuchado. El cuerpo, tantas veces tratado como simple máquina, ha sido desde siempre el altar vivo donde la conciencia escribe aquello que la mente no pudo sostener. Thoth lo llamaba el eco del alma, porque todo lo que no se expresa en vibración pura termina buscando refugio en la carne. Piensa en un miedo que no quisiste mirar, en una tristeza que no te permitiste llorar, en una verdad que nunca dijiste. Nada de eso desaparece. Vibra, se acumula, se condensa hasta que el cuerpo, fiel y silencioso, decide traducirlo en síntoma, no como castigo, sino como último recurso para llamar tu atención. La enfermedad no es enemiga, es mensajera. Cada órgano guarda un lenguaje. El estómago revela aquello que no digeriste, no de alimentos, sino de situaciones. Las rodillas se endurecen cuando el alma teme rendirse ante la vida. El pecho se oprime no solo por falta de aire, sino por palabras y llantos no pronunciados. La piel se inflama cuando escondes la vergüenza o cuando rechazas la mirada de los demás. Nada de esto es metáfora poética. Es vibración traducida en biología. La ciencia, aunque trate de ignorarlo, empieza a reconocerlo. Bruce Lipton
Demostró que las células responden más al entorno vibracional que a los genes, que la química del cuerpo cambia según la emoción que sostienes. Lo que los sabios de Egipto ya sabían miles de años atrás, empieza a confirmarse en laboratorios modernos. Thoth enseñaba que no se trataba de combatir el síntoma, sino de escuchar lo que lo originó. Porque si apagas la alarma sin apagar el fuego, tarde o temprano otra alarma sonará en otro lugar. El cuerpo es leal hasta el extremo. Soporta años de desequilibrio. Intenta compensar silenciosamente, hasta que ya no puede más y grita. Y en ese grito, si escuchas sin juicio, encontrarás la clave para regresar al orden original. Pero escuchar no significa analizar como lo hace la mente ansiosa. Escuchar es sentir, es detenerse y percibir el pulso oculto bajo el dolor. Cuando colocas tu mano en el lugar que duele, sin intención de forzar nada, simplemente con presencia, algo se abre, porque el tacto, decía Thoth, no es solo contacto físico, es transmisión vibracional. Es el espíritu tocando la materia y recordándole su origen. Por eso los niños, sin haber aprendido técnica alguna, ponen la mano donde les duele. Todavía recuerdan que la mano es un canal, que el calor de la presencia organiza lo que estaba fragmentado. Y entonces comprendes que sanar no es añadir nada nuevo, sino retirar los velos que bloqueaban tu luz. Lo que llamamos curación no es conquista, es recuerdo. Recuerdo de la frecuencia original en la que tu cuerpo y tu alma vibraban al unísono antes de que las capas de miedo, culpa y olvido distorsionaran el campo. El síntoma es simplemente la señal de que ha llegado la hora de regresar. El secreto más profundo es que el cuerpo y el campo vibratorio no están separados. Lo invisible organiza lo visible. El campo es el molde y el cuerpo la figura. Si el molde se quiebra, la figura también lo hará. Así de sencillo, así de inevitable. Por eso, el verdadero trabajo no está en la carne, sino en la vibración. Y sin embargo, es a través de la carne que podemos regresar al campo, porque cada tensión, cada dolor, cada enfermedad, es un mapa que apunta directamente al punto del campo que necesita ser reorganizado. Cuando comienzas a mirar tu dolor, no como un enemigo, sino como un mensaje, algo se transforma de raíz. La resistencia se suaviza. La lucha ciega cede paso a la escucha. Y entonces el campo empieza a responder. No necesitas fórmulas complicadas ni rituales espectaculares. Solo necesitas presencia, silencio y disposición, porque la energía nunca ha obedecido la urgencia ni la fuerza, solo la coherencia. Y esa coherencia surge cuando lo que sientes, piensas y haces vibran en la misma frecuencia. Y mientras el mundo exterior sigue tratando de convencerte de que la salud depende de algo externo, de que la salvación está en medicinas o técnicas, el cuerpo te recuerda en cada instante que la clave está en tu vibración. Y esa vibración solo se alinea cuando dejas de huir de ti mismo. Entonces, descubres que lo que parecía un obstáculo era en realidad una puerta. Que lo que llamabas enfermedad era en verdad el umbral hacia una conciencia más profunda. Y en ese umbral nos encontramos ahora, porque comprender el lenguaje sagrado del cuerpo es apenas el inicio. Lo que viene después es todavía más sorprendente. Entrar en contacto con el campo invisible mismo, ese entramado vibratorio que no solo organiza tu carne, sino toda la realidad. Allí donde los símbolos antiguos, las palabras de la tabla esmeralda y los descubrimientos modernos se unen para revelar que todo es mente, que todo es vibración, y que el universo entero responde al estado de tu conciencia.
Si el cuerpo es el espejo donde se inscriben los mensajes del alma, el campo vibratorio es el origen en el que todo se gesta antes de hacerse visible. Todd lo llamaba la matriz, no en el sentido mecánico, sino como un útero cósmico, un espacio de pura potencia donde la realidad aún no ha tomado forma, donde todo existe como vibración pura, esperando la chispa de la conciencia para manifestarse. Y lo más desconcertante es que ese campo no es lejano, no está en otro lugar del cosmos, lo atraviesa todo, te atraviesa a ti en este mismo instante, invisible a los ojos, pero tan real que cada pensamiento, cada emoción, cada respiración deja en él una huella. La ciencia moderna, aunque reticente, se ha visto obligada a tropezar con esta verdad. El experimento de la doble rendija mostró que la materia se comporta de una forma cuando no es observada y de otra, completamente distinta, cuando entra la mirada consciente. Una simple partícula es onda o corpúsculo, según la atención que la contempla. ¿Qué significa esto? Sino que la conciencia participa activamente en la creación, y el entrelazamiento cuántico va aún más lejos. Dos partículas separadas por distancias inmensas siguen respondiendo una a la otra como si una unión invisible las mantuviera conectadas. El universo, entonces, no es un conjunto de objetos aislados, es un organismo vibratorio, una red que pulsa como un solo ser. Todd lo había dicho de otra manera, mucho antes. El todo es mente. Una frase que fue reducida a teoría es en realidad un código que revela que la raíz de la materia es vibración consciente. Lo que piensas no se queda en tu cabeza, lo que sientes no se queda en tu pecho. Ambos son frecuencias que viajan, que moldean, que convocan realidades. No es casualidad que cuando una emoción intensa te atraviesa, los acontecimientos externos parecen reorganizarse para responder. No es ilusión, es el campo devolviéndote lo que vibras. Pero aquí hay un misterio aún mayor. La mayoría de las personas crean sin saberlo. Sus pensamientos dispersos, sus emociones reactivas, sus creencias heredadas, lanzan vibraciones caóticas al campo. Y el campo responde con realidades caóticas. Se llaman víctimas del destino, sin advertir que están sembrando inconscientemente cada evento que los alcanza. Y sin embargo, el mismo poder que genera confusión es el que, alineado, puede abrir caminos imposibles, porque cuando pensamiento, emoción y frecuencia se unifican en coherencia, el campo no tiene otra opción que reflejar esa unidad. No hablamos de un poder místico reservado a unos pocos, sino de la naturaleza misma de la existencia. Ya lo has sentido en momentos en que todo parecía fluir. Las personas correctas aparecían. Las puertas se abrían, las sincronías se multiplicaban. Eso que llamaste casualidad era el campo respondiendo a tu vibración. Y lo mismo ocurre al contrario, cuando sostienes miedo, resistencia o duda. La realidad exterior te lo muestra amplificado. El campo no juzga, no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Responde a lo que sostienes. Por eso Todd insistía en el arte de la presencia, no para escapar del mundo, sino para entrar en sintonía con el pulso invisible que lo sostiene. Cuando respiras con conciencia, cuando aquietas el ruido mental, cuando observas sin forzar, tu vibración cambia y el campo lo refleja. Lo extraordinario es que no se necesita esfuerzo titánico, porque el campo no obedece a la cantidad de intención, sino a la calidad de la vibración. Una chispa de coherencia vale más que 1000 pensamientos dispersos. Y es aquí donde comienza la verdadera iniciación. Comprender que la realidad no es algo que te sucede, sino algo que creas.
Este despertar no se da de golpe como un relámpago que rompe la noche, sino como un amanecer lento en el que poco a poco la oscuridad se disuelve y descubres que siempre hubo luz, cuando comienzas a notar patrones, símbolos, señales que antes pasabas por alto. Es el campo hablándote, mostrándote que estás recordando su lenguaje. Pero este reconocimiento trae consigo un desafío. ¿Qué harás con este poder? Porque la misma ley que te permite crear desde la coherencia también te devuelve los frutos de tus sombras. La libertad de ser creador lleva consigo la responsabilidad de sostener una vibración que no solo te beneficie a ti, sino que armonice con el todo. Ese es el punto donde las enseñanzas de Thoth rozan lo sagrado. No se trata de manipular el campo para obtener deseos egoístas, sino de alinearse con el flujo universal, con esa inteligencia mayor que guía la evolución de todo lo existente. Y es hacia esa comprensión que nos dirigimos ahora, hacia la revelación de que el campo vibratorio no solo responde a lo individual, sino que conecta a cada ser en una red colectiva donde los pensamientos de uno resuenan en el alma de todos. Allí empieza a abrirse la visión del tejido universal, el entramado invisible que une a la humanidad con los astros, con las dimensiones ocultas y con los guardianes de sabiduría que desde siempre nos han acompañado detrás del velo. Cuando empiezas a reconocer que tu vibración no termina en tu piel, se abre ante ti una visión más amplia, casi abrumadora. Descubres que cada pensamiento es una onda que viaja, que cada emoción es una chispa que se propaga más allá de tu cuerpo, y que en verdad no existe el dentro y el fuera como fronteras cerradas, sino un continuo intercambio en el que todos participamos. Así lo entendieron los antiguos pueblos que hablaban de la gran telaraña cósmica, un entramado invisible que conecta a cada ser con los demás y con las estrellas. Hoy, la física empieza a vislumbrar algo parecido al hablar del campo unificado, pero miles de años antes ya lo habían intuido los iniciados de Egipto y de tantas culturas. La conciencia es colectiva, la vibración es compartida. El alma individual es como una nota dentro de una sinfonía que nunca se detiene. Thoth enseñaba que cada acto, incluso el más pequeño, produce una onda en ese tejido, una onda que regresa multiplicada. De ahí nace lo que llamamos karma, no como castigo, sino como resonancia. Lo que emites vuelve porque nunca se fue. Simplemente circula en la red y retorna a su origen. Comprender esto es comprender que nunca has estado aislado, que tus elecciones influyen en la totalidad, que tus silencios y tus gestos tienen un peso en la balanza cósmica. Y esta verdad puede asustar, pero también libera, porque significa que cada instante tienes el poder de sembrar una vibración distinta, de alterar el curso no solo de tu vida, sino del tejido común. Es en este punto donde se hace evidente que la humanidad no camina sola. A lo largo de los milenios, diferentes culturas recordaron la presencia de los llamados guardianes del cielo, los dioses estelares de Sumeria, los Wina de los aborígenes australianos, los Kachinas de los Hopi, los navegantes de los Vimanas en los textos védicos. Todos ellos describían encuentros con seres que no pertenecían únicamente a este mundo, pero que parecían profundamente interesados en la evolución de nuestra conciencia. ¿Quiénes eran realmente? No invasores ni conquistadores, sino miembros de una red más vasta, lo que las tradiciones esotéricas llaman la Hermandad de la Luz, y lo que en tiempos más recientes algunos canalizadores han nombrado como la Federación Galáctica. Imagínalo
como un consejo invisible de civilizaciones que han trascendido la necesidad de la guerra y la dominación, y que dedican su energía a sostener el despertar de mundos jóvenes como el nuestro. No intervienen abiertamente porque conocen la ley del libre albedrío, esa regla sagrada que impide forzar la evolución, pero tampoco nos han abandonado. Actúan desde planos más sutiles, susurrando a través de sueños, inspirando a través de símbolos, interviniendo solo cuando las leyes universales están en peligro. Son como jardineros cósmicos que no pueden abrir la flor antes de tiempo, pero sí pueden cuidar el terreno, limpiar las plagas y regar la semilla para que brote con fuerza. Y aunque sus nombres cambien según la cultura, arcturianos, pleyadianos, sirianos, andromedanos, todos comparten un propósito: sostener la red colectiva para que la humanidad recuerde quién es en realidad. Algunos lo hacen a través de tecnologías de luz capaces de sanar un planeta entero. Otros transmitiendo frecuencias de compasión que activan nuestro corazón. Otros guiando el alineamiento de los campos energéticos que conectan la Tierra con el cosmos. Lo cierto es que su presencia ha acompañado nuestras historias desde siempre, aunque haya sido disfrazada de mitos o demonizada por quienes temen a la libertad que trae el despertar. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué tanto interés en nosotros? ¿Qué puede tener la humanidad tan frágil y confundida que atraiga la atención de civilizaciones milenarias? La respuesta se encuentra precisamente en la red colectiva. La Tierra no es un planeta más. Es lo que algunos llaman una biblioteca viviente. Un lugar donde se reúnen códigos genéticos, emocionales y espirituales que no existen en ninguna otra parte de esta densidad. Lo que aquí ocurre repercute en muchas otras dimensiones. Nuestro despertar no es un evento local. Es una onda que puede alterar el equilibrio de sistemas enteros. Y ahora, en este punto de la historia en que la vieja realidad se desmorona, esa red vibratoria está más activa que nunca. Lo que piensas y sientes no solo afecta tu vida, se suma a una frecuencia global que puede inclinar la balanza hacia la oscuridad o hacia la expansión. No es exageración ni metáfora, es la misma dinámica que rige las partículas, pero en escala planetaria. Y en medio de este proceso, los guardianes siguen presentes, no para salvarnos, sino para recordarnos nuestra responsabilidad, nuestra capacidad y nuestra herencia cósmica. Por eso, comprender la red colectiva no es un ejercicio intelectual. Es asumir que eres nodo de esa gran telaraña, que tu vibración cuenta, que tus silencios, tus elecciones, tu manera de mirar al otro se propaga más allá de lo que imaginas. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, algo se activa. Ya no puedes engañarte creyendo que estás solo o que nada importa. Empiezas a sentir que cada acto es semilla, que cada gesto deja huella, que cada respiración se suma al coro de la creación. Y es desde este reconocimiento, desde esta certeza de formar parte de un entramado mayor sostenido por inteligencias que nos preceden, que podemos dar el siguiente paso: abrirnos al contacto directo con el campo, con sus símbolos, con los signos que día a día intentan recordarnos que no estamos separados, que nunca lo hemos estado. Cuando reconoces que la red colectiva pulsa a través de ti, el siguiente paso ocurre casi sin que lo busques. La realidad comienza a hablarte en un idioma secreto, un idioma que no se compone de palabras, sino de señales. Es como si de pronto el universo decidiera dejar pistas en cada rincón, en cada esquina, en cada número que se repite con insistencia. Al principio lo llamas casualidad, luego coincidencia,
hasta que un día entiendes que la casualidad no existe, que lo que ocurre es la sincronicidad. Ese mecanismo por el cual el campo vibratorio organiza los acontecimientos externos para responder a tu estado interno. Thoth lo sabía y lo enseñaba a través de los símbolos, porque los símbolos son llaves que abren puertas invisibles en la mente y en el alma. Un mismo símbolo puede parecer un simple dibujo a quien lo mira sin presencia, pero para quien está en resonancia es un mapa, una puerta, una frecuencia codificada. Piensa en el ojo de Horus. Visto desde la superficie, es solo un diseño en papiros y templos. Pero quien lo contempla en estado meditativo, siente que algo se activa en la frente. En ese punto, donde la glándula pineal descansa como un cristal dormido, no es sugestión, es vibración, porque el símbolo no fue inventado, fue recibido. Los antiguos no dibujaban por capricho, trazaban geometrías que correspondían a patrones de energía reales, accesos al campo, y es aquí donde las sincronicidades se vuelven reveladoras. Ves un número repetirse en relojes, matrículas o recibos, 11, 11, 22, 22, 333. Te preguntas si es azar, y al poco tiempo descubres que aparecen justo cuando tu mente está formulando una pregunta, cuando tu corazón está dudando, cuando tu alma necesita una confirmación. No es azar, es la red respondiendo con su lenguaje. Ves que un libro cae de la estantería sin razón y contiene justo la frase que necesitabas leer. Te cruzas con alguien que dice en voz alta lo que llevabas en silencio. Una canción suena en el instante exacto y su letra responde a tu inquietud. ¿Quién organiza todo eso? El campo, el mismo campo que une partículas a distancia y que ahora une experiencias para guiarte hacia el recuerdo. Thoth dejó dicho que el mundo visible es la sombra del invisible, y las sombras, cuando sabes mirarlas, revelan la forma de lo que las proyecta. Cada símbolo, cada sincronicidad es eso, la sombra de una verdad que vibra más allá de la materia. El reto está en aprender a leer este idioma sin querer forzarlo, porque el error más común es tratar de interpretar con la mente lo que solo el corazón reconoce. La mente busca lógica, el corazón reconoce resonancia, y esa resonancia es la que activa el código oculto en cada señal. Cuantos más te abres a este lenguaje, más claro se vuelve. Al principio son pequeñas coincidencias que te sacuden. Después son patrones imposibles de ignorar. Hasta que llega un punto en el que entiendes que la vida entera es un mosaico de símbolos en movimiento. El universo se convierte en un texto vivo, y tú aprendes a leerlo no con los ojos, sino con el alma. Y en esa lectura, descubres que nunca has estado perdido, que el camino estaba marcado desde siempre, solo que no lo veías. Los guardianes cósmicos también se comunican de esta manera. No aparecen en tus sueños con discursos solemnes, sino que te dejan fragmentos, una figura luminosa, una geometría que se repite, una voz que no suena con palabras, pero imprime una certeza. Y aunque al despertar lo llames sueño, sabes que no lo fue, porque la sensación perdura, porque algo cambió en tu vibración. Lo mismo ocurre en estados de meditación profunda. Cuando de pronto imágenes o símbolos arcaicos emergen sin explicación, son llaves que el campo deposita para abrir memorias olvidadas. Pero quizá lo más impactante es cuando empiezas a notar que no solo el universo habla contigo, sino que tú también puedes responderle. Cuando lanzas una pregunta al silencio y la respuesta llega disfrazada de señal, comprendes que la comunicación es bidireccional. Ya no eres un observador pasivo, eres un interlocutor del misterio. Y entonces todo cambia.
Dejas de sentirte una pieza suelta en un tablero inmenso y empiezas a reconocerte como un nodo consciente en el gran tejido. Y aquí surge una paradoja hermosa. Mientras más aprendes a leer los símbolos, menos necesidad tienes de interpretarlos, porque entiendes que la verdadera revelación no está en la explicación, sino en la vibración que despiertan en ti. El símbolo no te da información, te da transformación. La sincronicidad no te trae respuestas, te trae presencia, y en esa presencia tu conciencia se expande. Tu campo se alinea y tu visión comienza a penetrar más allá de la superficie. En este punto, el viaje se vuelve aún más profundo, porque descubres que los símbolos no solo vienen de afuera, también brotan de adentro. Sueños que parecen más reales que la vigilia. Visiones espontáneas que se instalan en tu memoria. Sensaciones físicas que acompañan ciertos pensamientos. Todo ello forma parte del mismo lenguaje que une el microcosmos con el macrocosmos. Thoth lo llamaba el espejo de las dimensiones. Lo que vibra en ti resuena en el todo, y lo que vibra en el todo resuena en ti. Y así, poco a poco, empiezas a intuir que el universo entero no es otra cosa que un símbolo viviente, una escritura sagrada que se despliega en formas, en encuentros, en ritmos. La pregunta ya no es si las sincronicidades son reales, sino si estás dispuesto a habitarlas, a vivir como quien lee un libro sagrado que nunca se agota, que en cada página revela un nuevo nivel de significado. Y es allí, en esa disposición a escuchar el lenguaje invisible, donde se prepara el terreno para el próximo umbral, la activación de la visión interna, ese ojo secreto que no observa formas sino vibraciones, y que abre la puerta hacia la percepción directa de otras realidades. Si los símbolos y las sincronicidades son las huellas que el universo deja en tu camino, el despertar de la visión interna es cuando dejas de seguir las huellas y comienzas a ver directamente la fuente de donde provienen. Thoth lo llamaba el ojo oculto. Los sabios hindúes lo llamaron el tercer ojo. Los alquimistas lo intuyeron como la piedra filosofal. Y la ciencia lo rodea con dudas al hablar de la glándula pineal. Pero detrás de todos estos nombres hay una misma verdad. Existe en ti un centro de percepción que no depende de los ojos físicos. Un núcleo que no mira hacia afuera, sino hacia adentro, y que al abrirse revela que lo visible es apenas una delgada capa de lo real. Este ojo secreto no se abre con violencia ni con técnicas complejas. Al contrario, responde a la simplicidad de la presencia, al silencio que disuelve el ruido mental, a la respiración consciente que alinea tus ritmos internos con los ritmos del cosmos. En ese estado, lo que antes parecía invisible comienza a mostrarse como destellos, intuiciones, corrientes de energía que recorren tu cuerpo. Algunos lo sienten como un hormigueo en la frente, otros como una luz que surge en medio de la oscuridad, otros simplemente como una certeza inexplicable que no viene del pensamiento. Es la conciencia tocando su propia raíz. Cuando este ojo comienza a abrirse, el mundo no cambia de forma, cambia de densidad. De repente el aire se siente más espeso, el tiempo se ralentiza. Los objetos parecen vibrar con una vida secreta. No es alucinación, es percepción expandida. Es la misma realidad vista desde una frecuencia más profunda. Es como si hubieras vivido toda tu vida escuchando una sinfonía con tapones en los oídos, y de pronto alguien los retirara y descubrieras que la música nunca dejó de sonar. Y aquí aparece un detalle crucial. Este ojo no muestra imágenes fantásticas para impresionar al ego. No proyecta espectáculos para distraer. Su verdadera función es revelar conexiones,
mostrarte lo que une las cosas en lugar de lo que las separa. Ves un rostro y percibes la emoción que lo acompaña. Ves un lugar y sientes la memoria que lo habita. Ves un acontecimiento y comprendes la red de causas invisibles que lo han traído hasta aquí. El ojo oculto no se obsesiona con la forma. Atraviesa la forma para mostrar la vibración que la sostiene. Todd enseñaba que este ojo es un portal entre mundos, pero advertía, no se trata de viajar a otros planos por curiosidad, sino de recordar que tu propia conciencia ya pertenece a esos planos. Cada vez que entras en un sueño lúcido, cada vez que experimentas una sensación de déjà vu, cada vez que tu intuición se adelanta a un hecho, es este ojo manifestándose, aunque sea por un instante. Y lo que revela no es tanto lo extraordinario, sino lo obvio, que siempre has sido más que tu cuerpo, que siempre has habitado más de un mundo al mismo tiempo. Lo más desconcertante es que, al abrirse, este ojo también disuelve la ilusión del tiempo. Sientes que pasado, presente y futuro se superponen como capas de una misma melodía. Puedes recordar algo que todavía no ha ocurrido, reconocer a alguien que apenas estás conociendo, sentir el eco de una decisión antes de tomarla. No es adivinación ni magia, es simplemente que la conciencia, liberada de la linealidad, percibe la totalidad de la partitura. Y en ese reconocimiento descubres que no caminas a ciegas. Tu alma ya conoce el camino. Tú solo estás recordando los pasos. Pero aquí surge la paradoja. Cuanto más se abre este ojo, más te das cuenta de que lo esencial no es lo que ves, sino quién eres al ver. Porque la visión interna no se trata de acumular imágenes, sino de transformar tu vibración. Si lo utilizas para buscar poder, se cierra. Si lo utilizas para rendirte a la verdad, se expande. Su llave no es la ambición, sino la coherencia. Y en ese punto, cuando la visión interna empieza a estabilizarse, ocurre algo aún más profundo. El mundo cotidiano ya no es cotidiano. Una calle, una conversación, una mirada, se llenan de símbolos. Todo se vuelve espejo. Lo que antes parecía rutinario, ahora es sagrado, porque lo ves con el ojo del alma. Y comprendes que el portal entre mundos no estaba en un templo perdido ni en un libro prohibido. Estaba dentro de ti, esperando que lo recordaras. Y es allí, en ese despertar silencioso, donde comienza a desplegarse el siguiente nivel de este viaje, la posibilidad de atravesar el velo, de percibir no solo la energía de lo invisible, sino de habitar conscientemente en esos planos que siempre han coexistido contigo. Cuando el ojo interno se abre y la percepción se expande, surge un fenómeno que los antiguos describieron con reverencia y los modernos con sospecha: el desdoblamiento de la conciencia. Es esa sensación de que el cuerpo descansa, pero tú sigues despierto en otro lugar, de que estás tumbado en tu cama y, sin embargo, te ves a ti mismo desde arriba, de que sueñas con tanta lucidez que ya no puedes llamar sueño a lo que vives. Este misterio, que algunos llaman viaje astral, otros proyección consciente, y los egipcios llamaban la barca del Ka. No es un privilegio de unos pocos. Es una facultad latente en todos los seres humanos. Todd lo enseñaba como la doble naturaleza: un cuerpo físico hecho de tierra y un cuerpo sutil tejido de energía, capaz de atravesar dimensiones. En los templos de iniciación, los sacerdotes aprendían a sostener la vigilia en medio del sueño, a cruzar conscientemente el umbral que separa el mundo denso del mundo sutil. No era un espectáculo ni un escape. Era un entrenamiento sagrado para recordar que la muerte no es un final, sino un tránsito, y que la conciencia es más vasta que cualquier forma.
Cuando este desdoblamiento ocurre espontáneamente, lo primero que sientes es desconcierto. El aire se vuelve pesado. Un zumbido recorre tu cuerpo, a veces acompañado de vibraciones intensas, como si una corriente eléctrica te atravesara. Luego llega la certeza de que puedes levantarte, pero no con tu cuerpo, sino con ese otro yo que hasta entonces permanecía dormido. Y al hacerlo, todo cambia. El espacio se dilata, las paredes parecen transparentes, los sonidos se convierten en ecos de otra frecuencia. No viajas en un lugar extraño, sino en el reverso de este mismo lugar. Es el mismo mundo, pero desnudo de su máscara material. Quienes han vivido estas experiencias lo saben. La claridad de esos momentos supera la de la vigilia. Ves colores imposibles, percibes pensamientos como si fueran formas, te mueves sin esfuerzo y sobre todo, sientes una libertad que ningún estado ordinario puede ofrecerte. Ya no estás confinado en la piel, eres expansión pura. Comprendes que tu verdadero ser no cabe en el cuerpo, que el cuerpo es apenas un vehículo temporal. Pero este viaje no es solo fascinación, trae consigo lecciones profundas, porque en esos planos sutiles descubres que todo vibra en correspondencia con tu estado interior. Si entras con miedo, lo que ves te devuelve miedo. Si entras con serenidad, lo que encuentras resplandece con serenidad. El campo responde aún más rápido allí que aquí, y eso lo convierte en un espejo perfecto de tu vibración. Por eso los antiguos advertían: antes de intentar cruzar conscientemente el umbral, purifica tu corazón, alinea tu intención, porque lo que eres será lo que encuentres. Los iniciados egipcios hablaban de los viajes a los salones de Amenti, ese lugar misterioso donde las almas aprendían los secretos del tiempo y las leyes de la creación. Algunos lo describían como un templo infinito bajo la tierra, otros como un espacio entre mundos donde los guardianes de la sabiduría transmitían códigos a los dignos de recibirlos. Quizás no importa la forma. Lo esencial es que todos coinciden en que allí, en el estado de conciencia desdoblada, se recibe conocimiento que no podría ser adquirido de otro modo. No son palabras. Son descargas de vibración que se inscriben en el alma como fuego vivo. La ciencia, aunque lo niegue, tropieza con indicios, millones de testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de sueños lúcidos compartidos, de percepciones verificables durante estados de coma. Desafían la idea de que la conciencia es solo un producto del cerebro. ¿Cómo explicar que alguien pueda describir lo que ocurre en otra habitación mientras su cuerpo yace inconsciente? ¿Cómo explicar que personas que nunca se conocieron sueñen lo mismo en la misma noche? Estas experiencias no son anomalías, son la confirmación de que la conciencia no está atrapada en la materia, y lo que aprendes en esos viajes cambia para siempre la forma en que habitas tu vida diaria. Porque al regresar, sabes que no eres solo lo que ves en el espejo, que hay una parte de ti que nunca duerme, que nunca envejece, que nunca muere. Esa certeza no puede ser enseñada con palabras, solo puede ser vivida, y una vez vivida, nada vuelve a ser igual. Sin embargo, este despertar no es un fin, es un inicio. Porque atravesar el velo y moverte en planos sutiles es apenas la invitación a una comprensión más grande, que la verdadera maestría no está en visitar esos mundos, sino en traer su claridad de vuelta al aquí y ahora, en encarnar la sabiduría de lo invisible en la vida cotidiana. Esa es la enseñanza que Todd repetía a sus discípulos. No huyas al más allá, convierte el más acá en un reflejo de la luz que has visto. Y es hacia ese desafío que nos dirigimos ahora, hacia la integración del viaje, hacia la alquimia de vivir en el mundo físico
con la visión del mundo invisible, hacia la unión de lo humano y lo divino en un mismo acto de presencia. El verdadero misterio no está en salir del cuerpo ni en atravesar mundos invisibles, sino en regresar y ser capaz de vivir aquí con la claridad de lo que viste allá. Porque de poco sirve recorrer dimensiones si al despertar sigues atrapado en las mismas reacciones, en los mismos miedos, en la misma amnesia del alma. Thoth lo repetía. La meta no es escapar de la materia, sino transfigurarla. El desafío no es visitar lo sagrado, es hacerlo habitar en tus gestos diarios, en tu respiración, en tu mirada. Y es allí donde comienza la alquimia verdadera, la que convierte lo cotidiano en templo y lo humano en divino. Cuando regresas de un viaje sutil, lo primero que notas es la fragilidad de la vida ordinaria. Las preocupaciones que antes te parecían enormes, ahora se reducen a sombras pasajeras. Las prisas del reloj ya no tienen la misma fuerza, porque has experimentado la vastedad del tiempo sin tiempo. Y sin embargo, lo cotidiano sigue allí. El trabajo, las conversaciones, las rutinas. Lo que cambia no es lo que haces, sino la forma en que lo haces. Preparar un café puede convertirse en un ritual si lo haces con presencia. Escuchar a alguien puede transformarse en acto sagrado si lo haces desde el alma. Caminar por la calle puede ser iniciación si reconoces en cada rostro una chispa de la misma red que viste en los planos invisibles. La integración comienza con algo sencillo pero poderoso: recordar. Recordar no como ejercicio mental, sino como vibración. Volver, una y otra vez, a esa certeza de que eres más que un cuerpo. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, cada vez que honras el presente como si fuera un portal, estás recordando, y ese recuerdo reordena tu campo, te vuelve coherente, te alinea con el pulso universal. Thoth decía que la palabra mágica más poderosa no es un conjuro secreto, es la coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces vibran al unísono, el campo responde. No se necesita esfuerzo, se necesita congruencia. La verdadera magia no es alterar la naturaleza, es armonizarte con ella. Por eso, los antiguos alquimistas no buscaban solo convertir el plomo en oro físico, sino el plomo de la conciencia en la luz dorada de la presencia. Y ese oro no es metáfora, es la vibración de un ser humano que ha recordado su esencia y la irradia a todo lo que toca. La integración también exige enfrentar la sombra, porque al traer la luz de los planos sutiles, inevitablemente iluminas las zonas de ti mismo que estaban ocultas, viejas heridas, emociones reprimidas, creencias que ya no encajan. Todo ello emerge para ser visto, no como castigo, sino como oportunidad de liberación. Cada sombra que abrazas sin juicio se convierte en energía liberada, en combustible para tu despertar. Es en la materia donde ocurre esa alquimia, no fuera de ella. Y aquí se revela el propósito más alto de todo este viaje: encarnar, ser un puente vivo entre mundos, permitir que la vibración del campo invisible se exprese a través de ti en lo visible, que tus manos transmitan lo que aprendiste en silencio. Que tu voz lleve la resonancia de lo que viste en la visión interna, que tu vida sea testimonio de que lo divino no está separado de lo humano, sino latiendo en su interior. Quien logra esta integración empieza a irradiar una presencia distinta. No necesita hablar de lo que experimentó. Su sola vibración lo transmite. Otros se sienten más en paz a su alrededor. Los conflictos se disuelven con su mirada. Las sincronicidades se multiplican a su paso.
no es poder personal, es resonancia. El campo responde a la coherencia, y esa coherencia se convierte en faro para quienes todavía caminan en la confusión. Pero este proceso nunca termina. No hay un punto final donde puedas decir, ya he despertado por completo. El despertar es espiral. Siempre hay un nivel más alto de coherencia, un nivel más profundo de presencia, un nivel más amplio de amor, y en esa espiral infinita, lo único constante es la entrega, porque el ego busca llegar, pero el alma sabe que el camino es eterno. Y es precisamente esa entrega lo que abre la siguiente puerta, porque al integrar lo invisible en lo visible, comienzas a comprender que no eres solo individuo, eres célula de un organismo mayor, la humanidad. Y tu despertar no es solo tuyo, es un latido en el corazón colectivo, y es hacia esa visión que nos dirigimos ahora, hacia el reconocimiento de la misión que compartimos como especie en el entramado cósmico. Cuando comprendes que tu despertar no es un hecho aislado, sino parte de un tejido mayor, algo cambia en la raíz misma de tu identidad. Ya no puedes verte como un viajero solitario buscando respuestas, sino como un latido en el corazón de una humanidad que también está recordando. Thoth lo decía con palabras que atravesaron los siglos. Lo que un alma eleva, todas las almas lo sienten. Y así es, porque cada vibración coherente que sostienes no se queda en ti, se expande como onda en el campo colectivo, tocando a quienes ni siquiera conoces. La humanidad entera está atravesando un umbral. Viejas estructuras que parecían indestructibles comienzan a tambalear. Sistemas de creencias que nos mantuvieron dormidos se resquebrajan, y lo que parecía seguro se revela frágil. Muchos lo viven con miedo, pero quienes han visto más allá entienden que no es destrucción, es parto. Estamos asistiendo a la transición de una especie que ha vivido siglos mirando solo la materia hacia una especie que empieza a reconocerse como conciencia vibratoria. Y como todo parto, es doloroso, pero es también sagrado. Cada vez que una persona despierta habla la presencia, esa chispa se suma a una red luminosa que envuelve al planeta. Esa red existe, no como metáfora, sino como campo medible. Investigaciones recientes sobre la resonancia Schumann muestran cómo la vibración electromagnética de la Tierra responde a eventos colectivos de gran intensidad emocional, meditaciones masivas, tragedias globales, celebraciones multitudinarias. El planeta siente lo que sentimos. Somos neuronas de una mente mayor, y en esa mente, cada uno tiene un papel. Aquí radica la misión colectiva. Recordar que no hemos venido a competir ni a sobrevivir, sino a crear una realidad coherente con la vibración de la verdad. Por eso tantas tradiciones ancestrales hablaban de la era dorada, del retorno de la humanidad a un estado de armonía perdido, no como un mito lejano, sino como una posibilidad vibratoria que se activa cuando suficientes seres sostienen la misma frecuencia. No se trata de esperar un salvador externo ni un cataclismo liberador. Se trata de comprender que la llave está en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra capacidad de sostener presencia en medio del caos. Thoth lo ilustraba con una metáfora poderosa. La humanidad es como un coro. Algunos desafinan, otros se adelantan, otros se retrasan. Pero cuando varios encuentran la misma nota, la melodía se expande y arrastra a los demás hacia la armonía. Esa es la fuerza de la resonancia. No necesitamos que todos despierten al mismo tiempo. Basta con que una masa crítica sostenga la coherencia para que el campo colectivo se incline hacia la luz. El desafío es que esta misión no se cumple en templos escondidos, ni en retiros apartados del mundo,
sino aquí, en medio de las ciudades, en medio del ruido, en medio de la incertidumbre. Cada gesto de conciencia es un acto revolucionario. Cada vez que eliges no reaccionar desde el miedo, sino desde la calma, estás vibrando una frecuencia que ayuda a sostener el despertar global. Cada vez que eliges ver a otro ser humano como espejo y no como enemigo, estás sanando una parte de la red. Cada vez que eliges la verdad aunque duela, estás iluminando una grieta en la sombra colectiva. Y cuanto más lo haces, más comprendes que no estamos solos en este proceso. Los guardianes cósmicos, los ancestros de luz, las conciencias estelares, todos siguen atentos. No para intervenir y dictar nuestro destino, sino para sostener el campo que necesitamos en esta transición. Su mensaje es claro. Recuerden quiénes son y recuerden que lo hacen juntos, porque la tentación del ego es creer que el despertar es mérito personal, pero la verdad es que ningún alma asciende sola, y así, el despertar colectivo se convierte en una danza entre lo individual y lo universal. Cada uno tiene que atravesar su sombra, pero lo hace en beneficio de todos. Cada lágrima liberada abre espacio en el campo para la alegría de muchos. Cada acto de amor no queda en el aire, se inscribe en la memoria vibratoria de la humanidad y llega a un punto en que lo sientes con certeza. Lo que haces por ti, lo haces por todos, y lo que haces por todos también sana en ti. En ese reconocimiento, la misión colectiva deja de ser un deber pesado y se convierte en un privilegio sagrado. Comprendes que tu vida, con todas sus pequeñas elecciones, es parte de una obra inmensa. Que tu respiración consciente contribuye a sostener la red del planeta. Que tu silencio interior alimenta la calma global. Que tu despertar no es tuyo, es de todos. Y desde esa certeza te preparas para lo que viene. El siguiente nivel de la iniciación, la revelación de que la humanidad no es solo una especie en evolución, sino una semilla cósmica llamada a despertar la memoria estelar que lleva en su ADN. Cuando la misión colectiva empieza a ser reconocida, una vibración aún más antigua comienza a despertar en el interior de cada ser humano. La memoria estelar es un llamado silencioso, una sensación de haber estado aquí antes de nacer, de haber pertenecido a otros cielos, de recordar algo que no cabe en los libros ni en las palabras. Muchos lo viven como nostalgia, otros como visiones fugaces en sueños, otros como una certeza inexplicable de que su hogar no es solo la tierra. Y en todos los casos, lo que se activa no es fantasía, es herencia. Thoth decía que el ser humano es un puente entre el barro y las estrellas. Su cuerpo viene de la tierra, pero su conciencia fue sembrada por inteligencias cósmicas que depositaron en nuestro ADN códigos que aún no comprendemos. Por eso, tantas culturas ancestrales hablaban de dioses que descendieron del cielo, de instructores que vinieron de Orión, de las Pléyades, de Sirio. No eran mitos sin fundamento, eran recuerdos disfrazados de relato. Eran intentos de preservar la verdad de que la humanidad es parte de una familia galáctica más amplia. La ciencia, aunque tímida, empieza a tropezar con pistas. El llamado ADN basura, ese 97% que los genetistas no saben explicar, podría ser la huella de códigos que no operan en la biología ordinaria, sino en la conciencia. Hay investigadores que sugieren que la configuración de nuestras hebras responde a patrones de lenguaje, como si fueran inscripciones vivas esperando ser leídas. Y eso es exactamente lo que los iniciados siempre supieron. Dentro de nosotros duerme una memoria que no pertenece a esta dimensión, una biblioteca cósmica cifrada en vibración.
Esa memoria estelar se activa en momentos de profunda presencia. No aparece con esfuerzo, sino en instantes en que el tiempo parece detenerse. Una mirada que despierta algo en tu pecho, una sincronicidad que te sacude, un estado de meditación donde sientes que tu cuerpo se expande más allá del planeta. Entonces surge la visión de un cielo extraño, de paisajes que nunca viste, pero reconoces, de melodías que no conocías, pero resuenan como tuyas. No estás inventando, estás recordando, y recordar no significa revivir datos, significa reactivar frecuencias que siempre estuvieron allí. Cuando esa memoria empieza a encenderse, comprendes por qué siempre has sentido que la Tierra no era tu destino final, sino una estación de aprendizaje. Comprendes por qué ciertos símbolos, ciertas palabras, ciertos sonidos te conmueven como si fueran tuyos. Comprendes que tu alma ha viajado por distintas estrellas, que ha acumulado experiencias en planos que trascienden la historia humana. Y con ello, viene una gran responsabilidad. No se trata de escapar hacia las estrellas, sino de encarnar esa herencia aquí, en este planeta que ahora necesita tu vibración despierta. Todd lo expresó en los salones de Amenti. El hombre es de la tierra y de las estrellas. Cuando olvida una parte, vive dividido. Cuando recuerda ambas, se convierte en creador. Esta es la clave del despertar estelar. Unir tu raíz terrenal con tu herencia cósmica. Convertirte en un canal consciente donde lo universal se exprese en lo particular. La memoria estelar no llega para apartarte de lo humano, sino para dignificarlo, para mostrarte que lo que vives cada día es parte de un plan mayor donde la humanidad entera es semilla de luz. Al despertar esta memoria, también entiendes el sentido de la soledad que tantos han sentido en silencio. No era soledad, era exilio. Era el eco de haber conocido otros mundos donde la vibración era más pura, más armónica. Y ahora, en este planeta turbulento, tu alma se siente extranjera. Pero esa sensación no es condena, es misión. Viniste aquí no para repetir la armonía de los otros mundos, sino para sembrar aquí, en la densidad de la tierra, la semilla de esa vibración. Viniste para recordar en medio del olvido, para encender luz en medio de la sombra, y esa tarea no es individual. A medida que más seres humanos recuerdan, las piezas del rompecabezas cósmico comienzan a reunirse. Lo que uno sueña, otro lo confirma. Lo que uno recuerda, otro lo reconoce. Así se reconstruye la biblioteca viviente que la humanidad lleva dentro. Así se activa el ADN dormido. Así comienza la verdadera era del despertar estelar. Pero este despertar no se limita a experiencias místicas. Se traduce en acciones concretas, en la capacidad de crear tecnologías basadas en vibración, en la sabiduría de sanar con energía y no solo con materia, en la visión de una sociedad organizada, no desde el control, sino desde la resonancia, porque cuando recuerdas que eres parte de una familia galáctica, ya no puedes sostener sistemas basados en miedo y separación. Tu vida se convierte en un acto de coherencia con la ley cósmica de la unidad, y es hacia esa visión que ahora se abre el camino, la preparación para un contacto consciente, no con naves espectaculares ni apariciones masivas, sino con la frecuencia viva de las civilizaciones de luz que nos acompañan, contacto que no depende de telescopios, sino de vibración, contacto que no ocurre en el cielo, sino en el corazón. El umbral del contacto consciente no se abre en el cielo, se abre en el corazón humano. Y es precisamente aquí donde aparece la contradicción más intensa. Por un lado, la memoria estelar que vibra como un llamado profundo, recordándonos que no estamos solos y que nunca lo hemos estado.
Por otro, el miedo ancestral al desconocido, al otro, a lo que no podemos controlar. Esta tensión recorre la historia entera de la humanidad. Los mismos símbolos que un día fueron faros de sabiduría, fueron luego convertidos en signos de temor. Las mismas presencias que fueron honradas como maestros celestes se transformaron en dioses castigadores o en fantasmas peligrosos. La raíz de esta contradicción no está en los cielos, sino en nuestra propia conciencia. Una parte quiere recordar, otra parte teme perder el control. Thoth lo advirtió hace milenios. Cuando el hombre mire hacia arriba y tema lo que ve, seguirá encadenado. Cuando mire y recuerde, será libre, y esa es la prueba del presente. Porque al mismo tiempo que millones sienten la cercanía de una inteligencia superior, millones sienten también el peso del miedo programado, el eco de religiones que demonizaron lo que no entendían, el peso de sistemas que nos enseñaron a desconfiar de lo invisible. De allí nace la disonancia. El alma quiere abrirse, la mente quiere cerrarse, el corazón reconoce, pero el ego duda. Ese es el verdadero campo de batalla, no en el cosmos, sino en nuestro interior. ¿Cómo reconciliar el anhelo de unidad con el temor de desaparecer en ella? ¿Cómo permitir el contacto sin perder la identidad? La respuesta está en comprender que la unidad no anula, potencia, que el contacto no destruye, transforma, que lo desconocido no llega a invadirnos, sino a recordarnos lo que siempre fuimos. El miedo es ilusión de separación, la memoria es certeza de pertenencia, y cuando este entendimiento se enciende, la contradicción empieza a resolverse. Porque te das cuenta de que lo que temías fuera de ti no era más que el reflejo de lo que no habías aceptado dentro de ti. El otro no es amenaza, es espejo. El cosmos no es invasor, es familia. Los guardianes no vienen a controlarte, vienen a sostenerte hasta que tú mismo recuerdes tu soberanía. Y así, poco a poco, la tensión se disuelve, no por fuerza, sino por reconocimiento. En ese reconocimiento, el contacto consciente se revela como algo mucho más sutil de lo que la mente esperaba. No es una nave bajando de los cielos, es una vibración que atraviesa tu campo cuando estás en silencio. No es una voz tronante en el exterior, es un susurro cristalino en lo profundo de tu alma. No es un espectáculo que llega para convencerte, es una resonancia que se activa cuando estás listo para escuchar, y al sentirlo, comprendes que nunca fue cuestión de que ellos vinieran, sino de que tú despertaras a la frecuencia donde ellos siempre estuvieron. Allí la unidad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. Sientes que no hay fuera ni dentro, que no hay yo ni tú, que todo respira en un solo pulso. Y en ese pulso, el miedo desaparece. Porque ¿qué hay que temer cuando descubres que eres parte de una inteligencia infinita? Lo que antes llamabas desconocido ahora es el rostro de tu propia esencia, reflejada en millones de formas, en millones de mundos. Así se resuelve la contradicción, no con respuestas lógicas, sino con una vivencia que lo atraviesa todo, no luchando contra el miedo, sino permitiendo que la vibración de la unidad lo disuelva como la luz disuelve la sombra. Y en ese instante, lo que parecía imposible sucede. El humano y lo estelar se reconocen como uno solo. La materia y la vibración se abrazan. La memoria y el presente se funden. Thoth lo resumió con una frase que es código y destino. Eres hijo de la tierra y del cielo. Recuerda ambos y serás completo. Ese es el contacto consciente. Ese es el despertar planetario. Esa es la misión cumplida. Y ahora, lo que queda no es esperar señales externas,
sino vivir como quien ya sabe que está conectado, como quien actúa desde la certeza de que cada gesto vibra en el universo entero, porque la iniciación ya no es teoría ni promesa, es presencia, es coherencia, es vida. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti estaba esperando estas palabras, no desde afuera, sino desde adentro. Tal vez te preguntaste desde el principio qué sentido tiene hablar de Todd, de símbolos, de campos invisibles, de memorias estelares. Tal vez quisiste una prueba, una señal que calmara tus dudas. Y hoy, al recorrer este viaje, comprendes que las pruebas no vienen de afuera, sino de lo que empieza a moverse dentro de ti cuando escuchas la verdad. El misterio no estaba en los templos perdidos ni en los textos olvidados. Estaba en tu respiración, en tu mirada, en tu capacidad de detenerte y recordar. Esa es la primera respuesta a todas las preguntas. Lo que buscas ya vibra en ti. Te preguntaste qué es el campo vibratorio y descubriste que no es teoría. Es el lenguaje con el que la realidad se organiza. Te preguntaste por qué el cuerpo enferma y comprendiste que no es castigo. Es espejo que traduce lo que tu alma ya no podía sostener sola. Te inquietó la idea del tercer ojo y viste que no es fantasía, sino un centro dormido que se abre con presencia y silencio. Dudaste del contacto con otras inteligencias y entendiste que no es invasión ni espectáculo, sino resonancia sagrada que ocurre en el corazón cuando el miedo se disuelve. Y, sobre todo, buscaste tu lugar en todo esto y ahora sabes que no eres pieza suelta. Eres nodo en la red universal. Eres hijo de la tierra y de las estrellas. Eres puente entre lo visible y lo invisible. Todas esas preguntas que te acompañaron encuentran en este punto su desenlace. El cuerpo ya no es enemigo, es aliado. El miedo ya no es obstáculo. Es señal de la parte que pide ser recordada. El cosmos ya no es amenaza, es hogar. La vida ya no es cadena, es iniciación. Y lo más importante, no necesitas escapar ni esperar grandes milagros, porque el milagro es estar aquí, ahora, respirando con conciencia, recordando que todo cuanto existe responde a tu vibración. La llave no está afuera, siempre estuvo en ti. Y entonces, lo que parecía un camino lleno de contradicciones se revela como un círculo que se cierra. Todo lo que fuiste buscando fuera regresa a ti como certeza interior. Todo lo que temías se convierte en maestro. Todo lo que creías separado se une en un mismo pulso. Ese es el fin del viaje y al mismo tiempo su verdadero inicio. Vivir cada instante como quien ya sabe, como quien ya vio, como quien ya recuerda. ¡Pum! Ahora entiendes que la práctica no son ritos complicados, sino gestos sencillos, sostenidos con coherencia. Respirar con atención. Escuchar al cuerpo como altar. Mirar al otro como espejo. Leer en las sincronicidades el idioma del universo. Sostener la presencia como llave que abre todos los portales. Ese es el camino práctico, el que convierte la espiritualidad en vida y la vida en espiritualidad. No se trata de añadir nada nuevo, sino de quitar lo que te hacía olvidar. No se trata de llegar a otro lugar, sino de habitar este lugar con la conciencia de lo eterno. Y lo más bello es que no caminas solo. Cada ser que despierta suma su vibración a la red, y esa red ya está creciendo. Millones sienten lo mismo que tú, aunque no lo digan, aunque lo guarden en silencio. Millones están recordando. Y esa es la garantía de que el cambio no es sueño, es realidad en movimiento. La humanidad entera está atravesando el mismo velo. Lo que parecía el final de una era es en verdad el nacimiento de otra. Así se resuelve todo. No hay enemigos, solo partes olvidadas de la unidad. No hay castigos,
solo resonancias que buscan equilibrio. No hay separación, solo espejos que se reconocen. Y desde esta certeza puedes respirar en paz, porque ya no hay nada que temer, no hay nada que perseguir, no hay nada que probar. Solo queda vivir con la vibración de quien recuerda. Y ahora, la pregunta no es qué sigue en el camino, sino qué harás tú con esta memoria, porque todo lo que recibiste aquí no sirve de nada si lo dejas como idea. El poder está en encarnarlo. Vas a respirar con presencia cada día, vas a escuchar al cuerpo cuando hable, vas a leer las señales que la vida te envía, vas a elegir coherencia en lugar de reacción. Allí comienza la verdadera transformación, no en la teoría, sino en la práctica de tu vida. Has cruzado el umbral, has recordado lo que parecía perdido, has resuelto la contradicción que te ataba. Y ahora, el viaje continúa, no como búsqueda desesperada, sino como danza consciente, porque el universo no te pide perfección, te pide presencia. No te exige ser más de lo que eres, te invita a recordar que ya eres suficiente. Y con esa certeza, puedes cerrar este círculo sabiendo que lo que empezó como misterio, hoy se revela como verdad. Todo es vibración, todo es conciencia, todo es uno. Y tú, ¿estás listo para vivir desde ese recuerdo? Deja tu huella aquí abajo, comparte la vibración que has activado y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.